a todos a una cita con la vida. ¿Cómo están? Ya en este último día de la semana, compartiendo juntos un nuevo programa, un nuevo micro. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué contás en esta tarde? Buenas tardes, Eliana. Bueno, ¿qué voy a contar? Contentos de poder estar con cada televidente, como siempre. Bueno, siempre disfrutamos el poder estar en cada micro y sobre todo interactuar allí con cada televidente. Claro que sí. ¿Y qué vamos a contar? Cosas buenas, buenas noticias. Buenas Eso noticias. es lo que es el Evangelio, buenas noticias. Así que bueno, hablando de buenas noticias y de cosas para contar, ¿qué nos vas a contar hoy con respecto a la palabra de Dios? Vamos a ver el rol de la iglesia, qué es lo que es la iglesia, qué función cumple la iglesia y lo importante que es congregarse. Algo que hoy es muy atacado, sobre todo la iglesia de Cristo, ¿no? Así es. No estoy hablando de una denominación, hablo de lo que es el cuerpo de Cristo, como nos enseña la Biblia, y compartir algo importante de lo que es el congregarse, cómo edifica congregarse. Y vamos a tocar un tema importante que tiene que ver con la iglesia. Bueno, me parece bárbaro, entonces vamos a escuchar esa palabra en el día de hoy. Vamos a compartir, bueno, un tema importante que tiene que ver con la iglesia, lo importante que es congregarse, pero por sobre todo vamos a tocar algún tema importante de lo que la Biblia nos habla de la iglesia, ¿no? En estos tiempos actuales donde, bueno, se critica mucho a la iglesia o por ahí el hecho de congregarse, que no hace falta, pero vamos a ir viendo a través de la palabra de Dios lo importante que es la iglesia. Sabe que teólogos de la iglesia primitiva la llamaban a la iglesia como una madre, ¿no? Esa madre que sustenta, cuando hablamos de sustento, donde en la iglesia se comparte el alimento espiritual, la palabra de Dios, donde se ponen en práctica tantas cosas espirituales, y eso es la iglesia del Señor, ¿no? Como una madre que acobija, una madre que sustenta, esa es la iglesia. Pero vamos a ir viendo a través de la palabra de Dios lo importante. Mire lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 12, verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Eso es la iglesia. Es un cuerpo con muchos miembros, miembros que son diferentes. Ahora vamos a seguir viendo a través del apóstol Pablo este concepto importante, 1 Corintios capítulo 12, verso 14. Además, el cuerpo no es uno solo, no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por qué eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por qué eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, porque Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros no son menos decorosos, se tratan con más decoro, dice el apóstol Pablo. Porque los que nosotros no son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo,
sino los miembros todos se procuren los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y luego dice, vosotros pues sois del cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Lo que Pablo se está refiriendo es a la iglesia, nos habla de un cuerpo, quienes somos parte de la iglesia, cada uno, bueno, obviamente como un miembro, ¿no? Y pone ejemplos de miembros de un cuerpo, una oreja, un dedo, y así como nosotros podemos identificar, ¿no? No sé quién en algún momento se ha agarrado el dedo con una puerta, o quizás te golpeaste, y no solamente que sentís el dolor en la parte que te golpea, sino que todo el cuerpo se padece del dolor, ¿no? No sé si en algún momento te pasó que comiste algo que no debías comer, tuviste un atacón de hígado y quizás todo el cuerpo se lamenta, se duele, vienen dolores de cabeza, quizás gente que queda en una cama, tirados y que todo el cuerpo, así como un miembro, bueno, esto es la iglesia de Dios. Pero también Pedro, el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 2, versos 4 y 5, acérquense al Señor Jesús, quien es la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y de mucho valor ante Dios. Ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Aquellos que muchas veces dicen, bueno, no, el templo, no hace falta ir al templo, que yo soy el templo. Obviamente que no estamos hablando de un templo de ladrillos, no estamos hablando de un edificio de material, hablamos de un templo espiritual. Cuando estamos juntos en la iglesia, cuando dos o más se reúnen en su nombre, allí en medio está el Señor. Por eso cada vez que nos congregamos, cada vez que vamos a la iglesia, a eso que muchos llaman, no hace falta estar dentro de las cuatro paredes. Generalmente, gente que habla así de la iglesia, gente que en algún momento fue edificada por la palabra de Dios, gente que en algún momento fue rescatada. Mire, si hay algo que, y no tengo ningún problema en ocultar ni decir, yo soy un defensor de eso, de lo que muchos llaman las cuatro paredes, porque nunca me olvido cómo llegué a la iglesia, en ese lugar donde nos congregamos, gente imperfecta, porque de eso se trata la iglesia. Nunca busque una iglesia perfecta. Como dice mi pastor, si encuentra la iglesia perfecta, por favor no entre porque seguramente la va a arruinar. Pero la iglesia es eso, donde es como ese hospital, donde no va gente sana, sino va gente enferma. De hecho, que nunca nos olvidemos que somos lo vil. Dios vino a lo perdido, a lo vil. En la iglesia donde uno se regenera, donde uno pone en práctica muchas veces el perdón, el estar con gente, no solo gente que podés tener afinidad, sino que también allí se va puliendo. Pero de eso se trata, donde uno aprende a amar, donde que de lo de que gracia recibe, de gracia poder dar. Y es importante lo que es la iglesia, ¿no? Nunca hablar mal de una iglesia. Al contrario, la iglesia nos bendice. Es ahí donde trae crecimiento espiritual. Por eso es importante el congregarse. ¿Cuánta gente muchas veces menosprecia el congregarse? Y el apóstol Pablo dice que la iglesia dice, ustedes también son piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Cada uno somos una piedra, pero que somos necesarios para ese templo espiritual. Ustedes sirven a Dios en ese templo como sacerdote santo y por medio de Jesucristo ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. Y luego dice Efesios capítulo 2, verso 21, todo edificio se mantiene unido debido a Él, quien hace que crezca y se convierte en un templo santo para el Señor. Es Dios quien sostiene ese edificio espiritual. Es Dios quien hace que eso crezca, la iglesia del Señor. Y la iglesia a la cual Dios edifica
Más allá que tenga un nombre de cada congregación, ¿no? Pero es la iglesia del Señor, la iglesia universal, la iglesia de Dios. Esa iglesia a la cual Dios edifica, y eso somos cada uno de nosotros. Por eso es importante, interesante el hecho de la iglesia. Y cuando la iglesia está plantada en una ciudad, eso es lo que va a traer bendición, lo que abre los cielos. La iglesia de Dios, la iglesia universal. Por eso es importante congregarse. Por una cuestión de tiempo hay mucho para compartir, pero hasta aquí llegamos con este micro. Espero que sea de bendición esta palabra. Excelente, excelente el mensaje, excelente la palabra. Y la verdad es que sí, realmente que la iglesia es muy importante para cada uno de nosotros, porque es ese lugar, ¿no? Donde podemos acudir al Señor y podemos ser instruidos en su palabra. Exactamente, a veces se habla de una manera despectiva cuando se habla de las cuatro paredes de la iglesia, pero lo importante que es el ser parte de la iglesia es un cuerpo y sobre todo con los ejemplos que hemos compartido a través de la Biblia, el valor que tiene la iglesia universal, la iglesia de Cristo, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Así que bueno, para seguir aprendiendo, vamos a la iglesia. Te invitamos a nuestra casa. Si es que no tenés otra casa en donde acudir, te invitamos a Cita con la Vida aquí en Oliva, en Alem 282, los jueves a las 20 horas. Así es, Eliana. Bueno, y llegamos hasta aquí. No olvidarnos también de nuestras redes sociales, Instagram, Cita con la Vida Oliva, Facebook, bueno, Instagram obviamente, para que nos puedan dejar también sus mensajes, ¿no? Claro que sí. Bueno, y hasta acá hemos llegado. Que tengas un excelente fin de semana. Nos volvemos a reencontrar el lunes.